En Apocalipsis 6:5 dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Acompáñenos a estudiar ese tercer sello del que hablaremos en el programa de hoy. Bienvenidos. Liliana, te saludamos desde México. ¿Cómo has estado? Muy contenta de estar con ustedes de nuevo. Muchas bendiciones del Padre que cada día nos guarda. Bien. Liliana, en programas pasados ya estudiamos los dos primeros sellos. ¿Ese tercer sello tiene relación con los anteriores o siguen una secuencia entre ellos? Definitivamente tenemos que aprender a mirar la secuencia en la escritura, inclusive desde el mismo tiempo de Yeshua. Sabe que Gerardo, que uno digamos, de los errores que hemos cometido es como tratar de ver diferentes tiempos, y todo es una secuencia que comienza desde el mismo tiempo en que Yeshua vino a recoger las ovejas de Israel. Cuando estamos estudiando los sellos, nosotros vimos el primer sello, por ejemplo, relacionado y directamente mencionando al antimesías, al anticristo, al que se opone literalmente a Yeshua, que es el primer jinete. Vimos el segundo sello y explicábamos cómo era el sistema comunista o socialista o progresista. Hoy tiene muchos nombres, pero el sistema que se opone al Eterno, que se opone con su ideología a todo mandamiento establecido. Cuando nosotros ya entendemos que ese es el sistema del antimesías, entonces nosotros podemos seguir ubicando en el libro de Apocalipsis la profecía de una manera muy clara, especialmente en este tiempo, porque nosotros ya hemos sido testigos de cómo opera este medio en el mundo. Leamos lo que nos dice la palabra en este texto de Apocalipsis 6:5. Dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Vamos a analizarlo y vamos a entender que es parte de toda esta misma secuencia. Habíamos dicho en los programas anteriores que siempre teníamos que relacionar cada uno de los sellos con cada uno de los días de la creación, con cada una de las fiestas y con Mateo 24:7, que sigue la misma secuencia de Apocalipsis. Entonces, Mateo 24:7 nos dice, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Por qué lo estamos relacionando con este sello? Porque este tercer sello que nos habla de una balanza, definitivamente nos está hablando del racionamiento de alimentos en el mundo, de los alimentos completamente controlados por el sistema de la bestia. Se asocia con hambre porque la balanza le representa lo que el sistema de la bestia determina que puede consumir o que puede comer cada persona, cada individuo digamos, por hoy lo conocemos en los países donde está operando, pero lo vamos a ver a nivel mundial. Ahora, ¿es por escasez de alimentos? ¿Es por costos de alimentos? Ahí es donde nosotros tenemos que explorar por qué el color de este jinete. Nosotros cuando vemos que el jinete, que el caballo, perdón, es un caballo negro,
nosotros ya vamos entendiendo la relación entre alimentos y el color. Nosotros empezamos a ver, por ejemplo, cómo se relaciona el petróleo, que es de color negro, cómo se relaciona con todo este sello. Sigamos la secuencia y lo vamos a entender mucho mejor. Recordemos, vimos que este sistema se opone a los valores del Eterno. Es un sistema que establece un liderazgo negativo, malo, sin ninguna empatía con la gente. ¿Cuál es el objetivo de este sistema? Es controlar el mundo entero, hacer desaparecer la bendición y la prosperidad del Eterno en todo el mundo. Cuando nosotros miramos la creación, ¿qué nos dio el Eterno? El Eterno nos dio una tierra fértil, nos dio cantidad de petróleo en el mundo para poder movilizar todos los alimentos de un sitio a otro. Nos dio todos los recursos minerales, las piedras preciosas. La riqueza que hay en el mundo es impresionante, pero el enemigo se apoderó del subsuelo, se apoderó de toda la riqueza y ahora está haciendo de una manera forzada que los alimentos empiecen a desaparecer. ¿Cómo? Ya lo estamos viendo cómo de la noche a la mañana se compran cultivos enormes y simplemente se destruyen, o empezamos a ver ya la muerte de cientos de miles de animales de una manera, digamos, sin ninguna explicación. No, de pronto hubo un incendio o algo así, pero todo lo que vemos es destrucción de alimentos. Todo apunta, y nunca nos olvidemos de esto, que todo apunta hacia ir en contra del Eterno. ¿Qué sucede cuando una persona está en obediencia al Padre? Que tiene bendición. Pero si una persona está en contra del Eterno, la bendición del Eterno no viene sobre él, no fluye sobre él. Eso es lo que el enemigo pretende, que nosotros perdamos como la esperanza y la fe en la provisión sobrenatural. Nosotros, como no conocíamos la Torá, nosotros empezamos a aceptar desde hace muchos años, empezamos a aceptar cosas que iban en contra del pensamiento del Padre. Por ejemplo, nosotros empezamos a aceptar las frutas sin semilla, las frutas transgénicas. ¿Por qué? Porque nos parecía más cómodo de pronto abrir una fruta y que esa fruta ya no tuviéramos que remover las semillas que había dentro. Entonces las frutas se veían hermosas y nosotros más bien las preferíamos sin entender, primero que todo, que era contrario a la Torá, porque nadie puede modificar las semillas. Y segundo, que como no hay semillas, pues tampoco hay reproducción. O sea, era el principio del hambre, el principio de la eliminación de los alimentos. Lo que pasa es que tenemos un mundo muy grande, muy extenso, y no es tan fácil hacerlo de la noche a la mañana. Pero este proceso viene hace muchísimo tiempo. ¿De quién nos habló de ese tiempo? Nos habló Yeshua, cuando en Lucas 17:26 dijo, fue como en los días de Noé, así será también los días del Hijo del Hombre. ¿Qué había en el tiempo de Noé? La alteración del ADN humano y también de los animales. Así que es exactamente lo que nosotros estamos viendo ahora. Ahora, ¿por qué se relaciona con el petróleo? ¿Por qué dije que el color del caballo tiene que ver directamente con esto? Porque cuando el petróleo se encarece en todo el mundo, nosotros podemos ver que se encarecen también los alimentos y por lo tanto menos personas pueden acceder a ellos. El petróleo es un recurso natural que dejó el Eterno y que hoy está probado que es un recurso indestructible. O sea, hay tantísimo, el petróleo simplemente surge y surge y surge. No es verdad cuando dicen que está terminando. Eso no es verdad. Nosotros vemos este recurso dado por el Eterno desde el mismo Génesis. En Génesis 14:10
El Eterno puso los pozos de asfalto en el valle de Sidim y dice y dice que se los dio a los hijos de Saúl. O sea, literalmente como nosotros lo estamos viendo hoy. El petróleo hoy se ha perseguido muchísimo porque al fin y al cabo, pues es el que permite que haya toda la movilización de todo el mundo, no solamente de alimentos, de los mismos animales, de las personas, de todos los combustibles, absolutamente todo depende de allí. ¿Qué es lo que más se está atacando en el día de hoy? El proceso llamado fracking. ¿Qué es el fracking? Entendamos un poquito así de una manera muy simple esa palabra, pero es que es importante porque la oímos. Es el proyecto de inyectar líquido a alta presión en rocas subterráneas, en perforaciones, para forzar la apertura de fisuras y extraer petróleo o gas. Es decir, la ciencia estableció una manera de sacar el petróleo de la tierra mucho más fácilmente. Eso es como una fracturación hidráulica. ¿Cuál es la ventaja que tiene el fracking? La reducción de los costos. Aumenta la producción, baja los costos, entonces los alimentos pudieran darse mucho más baratos. Ahora ya entendemos por qué se ataca el sistema, siendo que el Eterno nos dio un recurso inagotable. Es un recurso que siempre vamos a tener. Ahora, ¿por qué entonces nosotros, si empezamos a mirar las otras fuentes de energía que se están planteando, tenemos que pensar, primero, ¿por qué no se permite libremente el uso de energía solar? Si nosotros pudiéramos vivir con la energía solar sin ningún problema, pero hay tantas restricciones para poder manipular el mundo. Todo lo que, si las personas se interesan un poquito por buscar la historia, por ejemplo, de Nikola Tesla, ustedes se van a encontrar con que nosotros pudiéramos tener energía gratuita el mundo entero desde hace muchísimos años. Pero en esta batalla de las simientes, el enemigo se ha apoderado como de todos los recursos energéticos como una manera de hacer colapsar la economía mundial. Ahora, entonces, unamos todo. Vemos el antimesías, vemos los cambios de valores, vemos el sometimiento, vemos el terminarse la libertad, vemos venir el hambre, vemos repartirse los alimentos a cambio de lealtad. Las personas que tienen alguna relación o que han visto por lo menos en televisión lo que ha sucedido en Cuba, llevan muchísimo, más de 60 años las libretas de racionamiento, donde cada persona tiene por balanza, digamos como dice este jinete, tiene sus alimentos para el mes. Si acceder a mucho más es bien difícil. Lo mismo que en Venezuela, lo mismo que en los países donde se ha establecido ya el sistema. Esto que promueve el sometimiento de la gente al sistema. Ese es el objetivo final. Ahora, cuando nosotros decimos que cada uno de los sellos se relaciona en la menorá con un día de la creación, pues no es una casualidad que el tercer día nos hable de la producción de alimentos, nos hable de la tierra, de las semillas. Eso no es una casualidad, que el tercer sello se relacione en el tercer día con la producción de alimentos. También se relaciona con la tercera fiesta, que sería, entonces nosotros venimos a la fiesta de los primeros frutos. Y siempre, fíjense que en todas las escrituras nosotros encontramos un hilo conductor, donde el Eterno nos plantea como un panorama que nosotros podemos ir descubriendo si seguimos esa base que tiene toda la palabra. En Joel 3:13, por ejemplo, hablando del final, dice, echad la hoz porque la mies está ya madura. Venid, descended porque el lagar está lleno, rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos. Él está hablando ya de una cosecha, pero de una cosecha de hombre, de fe. Está hablando de que la maldad ha crecido de una manera tan extraordinaria que nosotros hoy ya estamos viendo ese tiempo sin duda alguna.
El grano entonces es medido en las balanzas, es una ofrenda primaria de la tierra al Creador. En los primeros frutos que empezamos nosotros a contar, empezamos a contar los días hasta la fiesta de Shavuot o Pentecostés, que es la próxima parada. Entonces, ¿qué sucede? Que de todo este conocimiento que tenemos ahora de las fiestas, de todo, nosotros podemos ir entendiendo lo que nos dice este Apocalipsis 6, cuando el verso 6, cuando nos dice, oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de trigo por cebada. ¿Por qué? Porque el trigo y la cebada están ligadas a la tercera y a la cuarta fiesta del Eterno. Así que, como les digo, si conocemos el hilo conductor, podemos ir desarrollando la profecía. ¿Qué es un denario? Un denario, cuando nos está hablando de, por ejemplo, de que 2 libras de trigo por un denario, el denario, de acuerdo a la misma escritura, es el pago de un día. Mateo 21 dice, porque el reino de los cielos, dijo Jesús, es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a la viña. Entonces, aquí vamos, ya podemos ir completando todo el cuadro que estamos exponiendo. ¿Por qué no nos dice que van a haber 2 libras de trigo por un denario? Es decir, es trabajar todo el día únicamente por un poco de trigo o trabajar también por el pago de una cebada. Entonces, aquí es donde nosotros podemos ir ubicando este tiempo actual en el tiempo profético e ir entendiendo todas estas palabras de la profecía bíblica. Bien, Liliana. ¿A qué se refiere Apocalipsis 6:6 con no dañar el aceite y el vino? Este es un punto definitivamente muy lindo de entender. En medio de todo esto que causa, digamos, que cierto temor, aquí es donde viene, digamos, la promesa del Eterno y lo que nosotros tenemos que entender en este tiempo. ¿Qué significa el aceite y qué significa el vino? Vamos a ver por qué dice no tocar el vino y el aceite. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Eso lo hemos visto desde el principio. Cuando los mismos reyes en Israel eran ungidos con aceite, entonces ellos podían recibir de parte del Eterno la presencia del Espíritu Santo o la revelación o alguno de los dones que el Eterno les diera. Siempre el aceite ha sido una presencia, es un símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo pues no se puede tocar simplemente porque es que es el Espíritu mismo del Eterno, es que es el Espíritu del Padre, es que el Padre es Espíritu, así que es la presencia del Padre en nosotros. También el vino es un símbolo de la sangre del pacto, así que es un símbolo de redención. Y entonces, ¿qué encontramos nosotros? Que la balanza está pesando el trigo y la cebada. Fíjense, les decía ahora hace un momento que el trigo y la cebada representan cada una de las fiestas. Nosotros vemos, por ejemplo, en Éxodo 23, que cuando nos habla a nosotros de la fiesta de Pesach o de Pascua, nos está hablando de la presencia de la cebada. Pero cuando ya llegamos a la fiesta de Pentecostés o de Shavuot, nos habla del trigo. Entonces, cuando nosotros entendemos estas fiestas, empezamos a entender también la promesa del Padre de por qué no tocar ni el vino, ni el aceite. Porque, miremos, en Pesach se relaciona con ¿qué? Con que nosotros salgamos del mundo, con la redención. Y ese Pesach es la comida, es la cosecha de cebada. La cosecha de cebada, ¿qué significa la cebada? Que era la comida que podían utilizar al mismo tiempo hombres y animales. La cebada era, digamos, lo más primario y lo más básico.
Ahora, cuando ya la persona, desde el Pesaj, desde que, pongámoslo en la vida práctica, en Pesaj nosotros recibimos a Jesús, a Yeshua en nuestro corazón. Cuando nosotros empezamos a entrar en obediencia y llegamos a la fiesta de Pentecostés o de Shavuot y recibimos el Espíritu Santo, allí nos convertimos nosotros en una cosecha de trigo que porque el trigo era considerado como la comida de los reyes. ¿Y qué nos dice a nosotros la palabra? Que nosotros somos reyes y sacerdotes para el Eterno. Así que fíjense qué es lo que va a ser pesado, el trigo y la cebada. Pero esto va a ser pesado. Es como si el Eterno en medio de todo este sistema viene a separar, a ver quiénes son trigo, quiénes todavía son cebada y deben avanzar hasta ser trigo, y que representarían el aceite y el vino. Estamos representando el vino en el pacto de Yeshua, el aceite, la unción del Espíritu Santo. Cuando nosotros empezamos ya como digamos, a unir todos estos conceptos para tener una mejor ubicación dentro de todas estas palabras que son proféticas y que por lo tanto están escritas, digamos, como en una forma de clave que podemos ir desenredando o desentrañando a través de la misma escritura. Nosotros vemos que aún una promesa hermosa, porque aún en ese tiempo, aún en el tiempo en que definitivamente el sistema de la bestia se esté apropiando de todo el alimento y obligue a que nadie puede comprar ni vender si no le sirve a la bestia. Los que hemos sido, los que estamos desde la cebada y el trigo, vamos a ser protegidos. No nos puede tocar, por eso no toque el aceite, no toque el vino, no toque los de Pesaj, no toque los de Shavuot, no toque los redimidos por Yeshua, no toque los que tienen la presencia del Espíritu Santo. Ahí es donde nosotros podemos ir uniendo todos estos conceptos. Nosotros aprendimos desde el principio, y esto es muy importante de recordarlo, especialmente en estos tiempos, que el Eterno nos dice, si ustedes, Él nos llama a ser parte del pueblo, y Él nos dice, si ustedes están en obediencia, tendrán bendición. Por ejemplo, ¿qué nos dice Deuteronomio 28:12? Te abrirá Yahweh su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a la tierra a su tiempo, para bendecir toda obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. Esa es la consecuencia de la obediencia al Padre. Pero ¿qué pasa en desobediencia? Encontramos en el mismo Deuteronomio 28:23 que dice que a los que están en desobediencia, dice, los cielos estarán sobre tu cabeza como bronce y la tierra debajo de ti será como de hierro. Dará el Eterno por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. El Eterno te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás de delante de ellos. Y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Entonces, fíjense, el llamado es importantísimo especialmente cuando nosotros entendemos estos sellos. Porque el llamado es regresar a la obediencia, regresar a Yeshua, regresar a la palabra del Padre. Recordemos sin que nos vaya a olvidar en ningún momento cuando ya estemos viendo en acción, que ya empezamos a verlo. Entonces digamos que estamos en el principio de dolores, pero cuando ya venga el tiempo más difícil, siempre recordemos que cuando el pueblo de Israel, el pueblo del Eterno, estuvo en el desierto, si no había allí forma de cultivar, no tenían la comida, pero el Eterno hizo llover el maná del cielo. O sea, nosotros tenemos que confiar en el Padre en este tiempo, nunca perder ese norte, como de saber que nosotros definitivamente, si nosotros somos parte de ese trigo, de ese vino, de ese aceite, de esa cebada y de ese trigo, nosotros podemos confiar en la protección y en la provisión
que Yahweh Jireh, nuestro proveedor, nos dará para el tiempo final. Yo quiero dejarles por último un texto para que lo recordemos, para que no tengamos temor en este tiempo. Dice en Primera de Reyes 8:33, dice, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de tus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre, y oraren y te rogaren suplicando en esta casa, tú oirás en los cielos, perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Recordemos siempre que el Padre nos prometió la tierra, nos prometió un milenio de paz, un milenio de prosperidad. ¿Cómo tenemos que empezar a conseguir esa promesa? Creyendo en la palabra. Si tú hoy que me estás escuchando en este programa, te has alejado del Padre, sientes que ya Yeshua no es como el centro en la vida tuya, como que ya las cosas del Eterno han quedado de lado por la presión del mundo. Si hoy volvemos otra vez a la presencia del Padre y confesamos su nombre y pedimos perdón por nuestra vida y oramos, entonces el Padre nos escuchará desde los cielos, perdonará el pecado de Israel y nos volverá a traer a la tierra, nos volverá a dar a nosotros esa misma promesa que Él mantiene sin falla alguna. Dice, si el cielo se cerrare y no lloviere por haber pecado, por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y dará lluvia sobre la tierra, la que diste al pueblo por heredad. Todas estas son promesas para nosotros. Entonces, examinemos los sellos, conozcamos la profecía, pero pongamos en acción el regresar en arrepentimiento al Padre, el regresar a su palabra, a buscar a Yeshua, a volverlo a invitar a nuestro corazón, a buscar esa unción del Espíritu Santo, a buscar esa unción, ese pacto con Yeshua, para que nosotros seamos guardados en ese tiempo final. Hoy nosotros escogemos o somos parte de todo el pueblo que el Eterno va a guardar. Recuerden, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, o nos vamos en el pueblo, en todo ese pueblo del antimesías. Bien, Ileana, continuaremos estudiando ese tema de los sellos en el próximo programa. Vamos a continuar explorando cada uno de estos temas, así que los invitamos con mucho amor a todos. Bien, shalom, shalom. Shalom para todos y muchas bendiciones en sus casas, en sus hogares, en sus vidas. Recordemos siempre las promesas del Padre. Isaías 58:11 dice, el Señor te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Shalom.